Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero placer y un gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Vamos a observar los temas que se encuentran debidamente predeterminados en el sílabo correspondiente y de igual manera en la guía metodológica. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que resulta elemental que participen de manera activa durante el desarrollo de toda la clase, ¿sí? Resultando esencial para que ustedes incluso puedan seguir ganando notas y créditos con las actuaciones correspondientes, ¿sí? Ya, como ustedes saben muy bien, dentro de la presente semana trataremos sobre los orígenes de la criminalística y la evolución histórica de la criminalística en sí. Ya habíamos hablado un poco acerca de temas básicos, ¿no? De cómo llega a aparecer en este sentido la criminalística en el ámbito disciplinario en relación a la resolución de delitos, ¿sí? Justamente habíamos estado hablando y habíamos estado tratando sobre la importancia que tiene el conocer quiénes fueron sus precursores, ¿sí? Cómo fue en este sentido desarrollándose la disciplina y la ciencia de la criminalística, cómo fueron sus inicios, qué hechos se presentaron o se dieron para que exista tal vez incluso hasta saltos gigantescos dentro de la práctica de la misma. Ya habíamos estado hablando, ¿verdad? ¿Quién era el precursor inicial en sí de la criminalística? Ah, ¿En mm, serio? ya, Sancro, cierto, sí, ya tenemos en cuenta esto, ¿no? Que Vido, ¿y quién era este señor? Era un delincuente. Ya, ¿no es cierto? Un criminal. Era una persona que cometía delitos, ¿sí? Eh, entonces, como les había manifestado, qué interesante resulta que a veces se dan hechos, circunstancias que a veces supera la realidad, supera la ficción, ¿no? Y justamente eso es de lo que estábamos hablando anteriormente, porque en sí es verdad, ¿sí? Pido que es el precursor de la criminalística, era una persona que cometía delitos, ¿sí? Era en este sentido un delincuente o un criminal, ¿sí? He ahí el punto de partida en este caso. ¿Para qué? Para que empiecen a desarrollarse este tipo de habilidades, de técnicas y herramientas dentro del entorno de la criminalística, ¿sí? Habíamos hablado de igual manera de alguien más, ¿no? ¿Quién era este personaje importante en el ámbito de la criminalística posterior a Bill? Hans Gross. ¿Perdón? Hans Gross. Ya, Hans Gross, ¿no es cierto? ¿Y quién era él? Él Un fue el doctor. fundador de la criminalística. Un Él doctor. fue el Ya. En este sentido, como habíamos hablado, si bien es cierto, ya había realizado prácticas en este caso, ¿no? Ya había incluso dado directrices de cómo ellos mismos en calidad de delincuentes, de criminales, cometían los delitos, ¿sí? Pero, si bien es cierto, nosotros debemos tener en consideración que Hans Gross es un juez, ¿sí? Y que de hecho por esta necesidad de él, ¿para qué? Para resolver casos, inicia una recopilación de información, de datos, de elementos, de procesos, de procedimientos, ¿sí?
que formaban parte al momento en el que estos criminales, estos delincuentes, cometían en sí los delitos, ¿verdad? Entonces él, durante su vasta trayectoria en calidad de juez, él fue recopilando todos estos datos, todos estos elementos, ¿para qué? Para que incluso en beneficio de todos sus similares, ¿sí? Es decir, otros jueces que de igual manera tenían que resolver en este sentido eh, crímenes, delitos, ¿sí? Y en el ámbito judicial, en este caso de manera muy puntual, es determinar responsabilidades de las personas que presuntamente en punto inicial, presuntamente cometieron un delito. ¿Por qué será importante esta palabra del presuntamente? Porque sin pruebas no se puede saber si es que sí lo hizo o no. Entonces, a partir de la investigación, nosotros podemos determinar para que un juez pueda dictaminar sentencia en ese caso. Perfecto, excelente, Tati. Muy bien. Por eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presunción de inocencia, muchachos. Ustedes al iniciar un proceso judicial jamás van a poder eh, prácticamente ya determinar que la persona que está siendo procesada es quien cometió el delito. ¿Cómo se va probando? Justamente lo que nos manifestaba Tatiana, que a través de las pruebas, a través de las evidencias, ¿sí? A través de los indicios recabados en este caso, en el lugar de los hechos, con las personas que tal vez fueron testigos de aquellas acciones y conductas, en la recopilación de información, de pruebas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esto a su vez nos permita a nosotros confirmar de una manera ya científica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la experimentación se obtuvo resultados y que a través de estos resultados nos permitió a nosotros obtener ¿qué? Conclusiones, ¿no es cierto? Porque ahí sí yo voy a poder decir, Jan Omar Campi Espinosa es la persona que cometió este delito por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no es cierto? Ya, pero esto nosotros debemos tenerlo muy en cuenta porque incluso ya habíamos hablado que en cierto momento no eran tan positivos los resultados por el mismo hecho de que utilizaban medios de resolución no científicos, ¿no? En este sentido eran simplemente puros suposiciones o incluso estábamos hablando sobre la intuición, ¿verdad? Ya, como ya estábamos tratando, eso nos puede llevar a cometer errores y errores catastróficos. Por el mismo hecho Cerrar. de lo que hablábamos. Dime. Podríamos luego encerrar a la persona equivocada, como usted dijo. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de nuestras suposiciones, de esta intuición que puede ser errada, le voy a mandar a Irving preso 10 años, sin que él haya tenido absolutamente nada que ver en el cometimiento de un delito, ¿verdad? O de igual manera, le voy a dejar libre a Alex Galván cuando él fue la persona que cometió el delito. Entonces, vamos viendo, muchachos, la importancia de su labor posterior ya en el ámbito profesional. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en este sentido también de la evolución histórica de la criminalística. Se ha considerado a la dactiloscopía como una de las primeras disciplinas precursoras de la criminalística, destacándose en este campo el ilustre experto en identificación B.C. Bright. ¿Sí? Debemos tener en consideración que en este punto la dactiloscopía va a ser una de las primeras disciplinas aplicadas en el ámbito criminalístico que sirvió para que para identificar a personas, ¿verdad? Incluso hasta ahora en la actualidad se han visto que cuando ustedes se van a sacar la cédula les toman las huellitas, ¿sí? ¿Por qué creen? Porque sí, es totalmente relevante
el nivel de identificación aparte, a partir de nuestras huellas dactilares, ¿sí? Es por ende que hasta el momento y en la actualidad se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque estos surquitos, estos mapitas que tenemos en nuestros dedos son únicos, muchachos, ¿sí? Y esto a su vez permite que se pueda identificar en este caso. Obviamente, ya obteniendo los indicios respectivos de la escena del crimen, en algún tipo de objeto o evidencia o indicio, podemos llegar a tomar estas huellas dactilares para saber quién fue el responsable. ¿Sí o no? Y esto resulta importante, esto es algo elemental y des en cuenta de esto, ¿no? Que en primer lugar esto es lo más básico hasta el momento en este sentido que fue aplicado en la criminalística. En el año 1665, el profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, Italia, Marcello Palini, estudió y observó los relieves papilares de las yemas de los dedos y las palmas de las manos de una manera mucho más brusca, ¿sí? Como les había dicho, los surquitos, los caminitos que tenemos en las huellas de los dedos, ¿no? Entonces, él se percata de que nosotros tenemos estos relieves, ¿sí? Y de hecho empieza a estudiarlo de forma mucho más profunda y se da cuenta que cada persona tiene estos surcos, estos caminitos, estos relieves únicos, ¿sí? Es decir, que él se percata que a través de ellos nosotros podemos identificar a una persona, ¿sí? Posteriormente, el profesor Malpighi haría aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran aporte, una de las partes de la piel humana lleva el nombre de la capa de Malpighi. Imagínense la importancia y la relevancia, en este caso, este descubrimiento en 1665, que incluso nombraron a una de las partes, ¿sí?, de la superficie de la piel humana como este profesor de anatomía, ¿sí? Es Marcello Palini, ¿sí? Entonces debemos de tener en consideración esto en primer lugar, ¿no? ¿Cómo va en este sentido, de manera tan básica, surgiendo este tipo de técnicas que nos permiten a nosotros identificar a una persona? ¿Sí? En 1753, el doctor Boucher realizó estudios valiosísimos sobre balística, que posteriormente recibiría el nombre de balística forense. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de balística, estamos hablando de un desarrollo de observación, de análisis sobre este tipo de objetos que son detonados a través de un arma, ¿verdad? ¿Sí? En este punto nosotros debemos tener claro que incluso en la balística ha venido desarrollándose un análisis mucho más científico, en este caso, para determinar de qué arma, incluso hasta de qué arma se disparó, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos infinidad de modelos de armas, ¿no? Y de cada arma tenemos un montón de copias y reproducciones, ¿no es cierto? Pero incluso imagínense que ahora en la actualidad, a través del desarrollo, ¿sí?, incluso hasta tecnológico, nosotros podemos conocer qué arma disparó esa bala, ¿sí? Que dependiendo incluso de la forma del proyectil, de cómo se encuentra en este sentido, hasta ciertos elementos como casquillos y todos estos factores elementales, podemos determinar hasta la distancia a la que se disparó, ¿verdad? De qué manera fue disparado, ¿sí? Pero miren, en 1753 ya el doctor Boucher empieza a dar sus primeros pasos en este sentido en el ámbito de la balística, que ahora es una disciplina que se realiza y se estudia hasta en la actualidad, ¿sí? Pero miren, ya tenemos estos inicios desde hace muchísimo tiempo,
¿ya? Adam Pinkerton, en el año de 1866, puso en práctica la fotografía criminal, que actualmente se la denomina fotografía forense. Que esto también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros tomar este tipo de evidencias, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en el primer punto nosotros al momento de llegar a hacer una observación de el lugar en el que supuestamente se cometió un delito, somos humanos, ¿no es cierto? Algo se nos puede pasar. Entonces nosotros a través de estas fotografías incluso podemos hacer revisiones posteriores. ¿Para qué? Para observar tal vez muchos más indicios o incluso para que estos permanezcan, ¿sí? De forma posterior y podamos realizar un análisis mucho más completo, mucho más concreto en este tema en particular, y tomando en consideración este tipo de fotografías que nos va a dar una percepción mucho más perduradera, ¿sí? Que el simplemente nosotros llegar a observar, ¿no es cierto? Un hecho. Entonces, ya vamos desarrollando incluso también aquí ya la fotografía forense. Alfonso Bertillón publicó en 1882 una tesis sobre el retrato hablado, ¿sí? Que esto incluso es importantísimo también, porque consistió en una minuciosa descripción de ciertos caracteres morfológicos y cromáticos de ¿qué quiere decir esto, muchachos? Ustedes han de haber visto hasta en las películas, ¿no es cierto? Estos de Se Busca, ¿sí? Que dibujaban a las personas que estaban siendo perseguidas por el cometimiento de algún delito, ¿sí? No, en el lejano oeste, no cuando veían eso que se busca. Prácticamente viene a ser esto. ¿Por qué? Porque Tati me va a decir a mí que yo seré en este sentido un artista, ¿sí? Gráfico en este caso. ¿Para qué me va a decir? Sí, y la persona que me robó era, yo qué sé, era de tez blanca, más o menos de 1,80 m, tenía poco cabello, tenía los ojos cafés, ¿no es cierto? Tenía la nariz ancha, tenía los ojos rasgados, tenía una mandíbula amplia, sí. ¿Qué permitía esto? Que los artistas, en este sentido, estos artistas gráficos, estas personas que tienen este talento, puedan ir creando un retrato de las personas que supuestamente habían cometido un delito, ¿sí? ¿Para qué? Para poder identificarlas, ¿no es cierto? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta estos factores, porque nosotros cuando hablamos de caracteres morfológicos estamos hablando de formas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de cromáticos estamos hablando incluso de colores, de ciertas distinciones de forma puntual, ¿sí? Ya, entonces, miren, Alfonso Bertillón fue desarrollando en ese sentido este tipo de técnicas de retrato hablado para poder identificar a las personas que posiblemente cometieron un delito. La toxicología fue creada en Italia por el ilustre y célebre profesor, ¿sí? Cuando hablamos de toxicología es la que nos permite en este sentido analizar tal vez si alguna víctima consumió o le dieron de consumir algún tipo de sustancia, ¿no es cierto? Nociva, que haya incluso llegado a provocar su muerte o que haya provocado que haya perdido el sentido o incluso nos permite observar que la persona, en este caso, que cometió el delito, tal vez estaba intoxicado de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí también ya entra el tema de la toxicología que es aplicada, ¿sí? También en el ámbito criminalístico. En los años de creación de la criminalística, varios estudiosos de la investigación criminal optaron por denominar el conjunto de métodos para la investigación de delitos como policía judicial científica o policía científica, entre los cuales destacaban Perry, Lombroso, Romagnac,
de Benito, Nicéforo, sí, entre otros autores también. En la actualidad, ¿cómo se llama? Señoras, señoritas y señores, tenemos nosotros un departamento que forma parte de la policía que se llama Policía Judicial hasta la actualidad. Sí, averigüe. Hasta el momento, hasta la actualidad, sigue permaneciendo la Policía Judicial. Ustedes tal vez en algún momento han de haber observado o habrán sido incluso víctimas de algún accidente de tránsito, ¿no es cierto? Sí, o han pasado cerca de. ¿Quiénes llegan ahí? La Policía Judicial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes llegan a la Policía Judicial a través de qué? Sus criminalistas, ¿sí? En los que ustedes han visto que cierran el lugar de los hechos, ¿no es cierto? El sitio El donde perímetro. sucedió este accidente, ¿verdad? ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a tomar fotos, ¿sí? Empiezan a buscar indicios. Incluso en el caso cuando existen este tipo de accidentes, ¿qué ven? Las huellas de las llantas en el pavimento, ¿sí? Recopilar información. Exactamente, empiezan a recopilar información, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos hasta la actualidad la aplicación de la policía judicial en el Ecuador de forma interna, ¿no? Todavía tenemos a la policía judicial, quien es la que ocupa y la que se ocupa en este sentido de la investigación de delitos, obviamente públicos, ¿no? En este caso. Es el departamento público que se encarga de realizar este tipo de investigaciones. Ya en lo posterior vamos a ver que incluso pueden intervenir peritos externos, ¿sí? Así que en el ámbito público, el departamento que realiza las investigaciones es la Policía Judicial, a través de cada una de sus áreas y departamentos internos. Para Hans Gross, la criminalística era una disciplina auxiliar jurídico-penal y su obra se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el interés de varios especialistas. Empezaron a realizar una serie de observaciones y contribuciones a la naciente disciplina. ¿Sí? ¿Por qué auxiliar jurídico penal? Porque nosotros nos vamos a encargar de lo que viene, o sea, nosotros vamos de la mano con lo jurídico y lo penal, que es con los abogados. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de adjuntar todas las pruebas, evidencias y lo que podamos encontrar en la escena o lugar del crimen. Y esto a su vez pasa a los abogados. ¿Para qué? Para ver si su cliente es culpable o es inocente. Y esto a la vez se pasa a algo mayor, que es el juez. ¿Por qué penal? Pero, ¿por qué penal? De forma muy Por puntual. las penas o condenas que se puede procesar a lo largo. Porque muchachos, simplemente estamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de delitos, ¿no es cierto? De delitos. E incluso ustedes tienen que ir ya leyendo, ¿sí? El Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque ahí se establecen los delitos, muchachos. El Código Orgánico Integral Penal es nuestro código penal interno en el cual se establecen las conductas que van a ser sancionadas, ¿sí? Con sus debidas penas, con todas las directrices correspondientes que forman parte, ¿sí? De esta normativa, ¿sí? De este cuerpo legal. Por eso ustedes tienen que ir conociendo, en este caso, también cuerpos normativos legales como el COIP, ¿sí? Que esto resulte elemental para usted. Por eso mismo dice auxiliar jurídico penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cometimientos de delitos, ¿sí? Y es ahí que interviene ya la normativa jurídica en el ámbito penal, ¿sí? A continuación, se expondrá una serie de acontecimientos de gran relevancia en la evolución histórica de la criminalística. En 1896, Juan Bucetich logra que la policía de Río de la Plata, Argentina, deje de utilizar el método antropométrico de Bertillon y reduce a 4 los tipos fundamentales de la dactiloscopía determinados por la presencia o ausencia de evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a aplicar la dactiloscopía, muchachos.
en Argentina, ¿no es cierto? Que ya les permitía en este sentido identificar de manera mucho más detallada y directa, concreta, quién fue el responsable de cometer un delito. ¿Por qué? Porque antes simplemente se basaban en este caso a ciertas características de las cuales hay en la generalidad humana. Tenemos millones de personas con características parecidas, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos ya de la dactiloscopía, como se lo había comunicado en el preámbulo correspondiente, nos permite ya identificar de forma puntual y exacta quién es la persona que pudo haber cometido un delito, ¿verdad? ¿Sí? En el año de 1897, Salvatore Ottolenghi presentó un problema para el curso de policía, presentó un problema para el curso de policía científica, en el que se desarrollaban sus sistemas de enseñanza aplicados en la Facultad de Medicina de Siena, Italia, desde ese año hasta después de 1915. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a aparecer más personas interesadas en el estudio de la criminalística, ¿sí se van dando cuenta? Porque al principio simplemente teníamos a sus precursores, pero esto empieza a provocar tal impacto que hay muchas personas que dedican y empiezan a dedicar sus vidas al estudio de manera mucho más especializada y profunda en el ámbito criminalístico. En 1899, Aloghi junto a Ottolenghi fundaron una revista llamada Policía Científica. Alfredo Nicéforo en la Escuela Positiva en Roma en 1903, con su monografía de estudio y enseñanza de la criminología, colocaban por primera vez a la Policía Judicial Científica en el cuadro general de la criminología. Se van dando cuenta cómo aparecen ya personas que empiezan a dedicar mucha más profundidad a su estudio en el ámbito criminológico, que empiezan a dar cursos, empiezan a crear revistas, empiezan a realizar que estudios con carácter científico, ¿sí? En relación a la criminología, ¿sí? Por otro lado, en los países latinoamericanos, iniciados por Juan Bucetich, se integraba el uso de métodos científicos en la investigación criminal. Escribían obras y creaban sus institutos de policía y laboratorios de criminalística. Ya en el año 1904, el sistema dactiloscópico de Bucetich había sido aceptado casi universalmente como el más práctico y operable. Miren, hasta en Latinoamérica empiezan a aparecer precursores. ¿Para qué? Para ya dedicar de manera mucho más técnica y científica su preparación en el ámbito de la criminalística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, antes se basaban en simples presunciones, ¿no es cierto? En suposiciones e incluso en el libre albedrío de una persona, en consideraciones netamente personales, ¿sí? En la intuición. Aquí nosotros ya podemos observar que ya crean métodos científicos. ¿Por qué será importante que se empleen métodos científicos? A ver. Para evitar el empirismo y así tener como que un mejor control de las cosas que se va realizando. Ya, sí, es un buen punto. ¿Por qué? Porque miren, muchachos, en este sentido nosotros debemos tener claro algo. Cuando hablamos de métodos científicos, estamos hablando de procesos investigativos dentro de los cuales en su desarrollo y a través de la experimentación se obtienen resultados, ¿no es cierto? Y a través de estos resultados que podemos obtener conclusiones, ¿sí? Es decir, que nosotros ya no estamos sustentados de forma abstracta, ¿sí? Es decir, sin tener un criterio sólido sobre algún tema en particular, sino más bien ya dedican ya de forma técnica ciertos parámetros directrices que son elementales al momento de la investigación criminal. En México, en 1904, Carlos Roumenet escribió los primeros fundamentos de antropología criminal con base en estudios realizados en la cárcel de Belén, México. Es decir, empiezan incluso a estudiar
el comportamiento de quienes cometen los delitos, ¿verdad? Y empiezan a estudiar incluso el ámbito social, empiezan a estudiar el ámbito psicológico de quienes, de los criminales, ¿sí? En 1905, en Inglaterra, Sir Francis Galton modificó su sistema citado en el Fingerprint Directories, ¿sí? Con otro manual publicado con el nombre Classification and Uses of Fingerprints. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De las impresiones dactilares, ¿sí? Es decir, ya van desarrollándose de manera mucho más amplia en este sentido. En España, en 1908, Constancio Bernaldo de Quirós reducía a 3 las fases de formación y evolución en la policía civil. Una primera fase equívoca cuando el personal policíaco, incluso el jefe como Vidocq, eran reclutados entre los mismos delincuentes, ¿sí? Con conocedores insustituibles de las personas y artes de los malhechores. ¿Qué quiere decir? Que en esta primera fase equívoca se empieza a tomar en consideración en primer lugar a los mismos delincuentes para ir conociendo de forma mucho más profunda cuáles son ciertos puntos claves durante el cometimiento de un delito para poder identificar a quienes lo realizaban. Una segunda fase empírica en la cual el personal ya no tomando los delincuentes lucha contra ellos empíricamente solo con las facultades naturales, vulgares o excepcionales, que justamente es lo que estábamos hablando, ¿no? El empirismo es el conocimiento a través de la práctica de las vivencias. Pero aquí nosotros corremos el riesgo de que vamos a cometer errores, ¿no es cierto? Y de hecho, si bien es cierto, de esos errores vamos a aprender, pero ya son errores cometidos. Y una tercera fase científica, fundados en la observación razonada y en el experimento químico fotográfico, que ya empiezan a aplicarse métodos científicos en este. A conclusiones, a modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Resulta indispensable conocer los orígenes de la criminalística desde sus inicios para llegar a comprender cómo surgió, como también para entender por qué fue necesaria, quiénes fueron sus principales precursores, ya que con ello podremos alcanzar un conocimiento más profundo que permitirá que logremos obtener un aprendizaje criminalístico. Como lo acabamos de ver, es importantísimo que ustedes tengan conocimiento de todo lo que acabamos de observar durante esta semana. Conocer detalladamente las bases y evolución de la criminalística resulta esencial para observar desde otras perspectivas la visión de quienes dedicaron sus vidas al desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya pudimos observar que fueron apareciendo a lo largo del tiempo de este transcurso temporal varios autores y varias personas, varios científicos, varios profesionales que pusieron en práctica nuevas técnicas, nuevas herramientas que han permitido que lleguemos a evolucionar en todo el ámbito criminalístico hasta la actualidad, que resulta totalmente elemental, ¿sí? Porque incluso ahora, con los avances tecnológicos y científicos, nosotros podemos implementar la tecnología en el ámbito criminalístico. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes.